Muy bien, todos los días en horas de la tarde el régimen interino en Venezuela publica su lista de fallecidos, de heridos, de atendidos, de socorridos, de cuántas bolsas de comida. Ahí está, fallecidos 3.811, heridos 16.740, rescatados 6.642. Esto fue ayer en la tarde. Esta tarde debe haber el refrescamiento del saldo por parte del régimen chavista de lo que está ocurriendo. Se dan cuenta que todavía no colocan el número de desaparecidos y esto acrecenta la procura de claridad en los datos, la procura de identidad de los fallecidos. Había un tremendo rollo incluso con errores de identidad de los fallecidos, de los deportados que estaban en el hotel allá en La Llanada, en Vargas, al cual les llevaron luego de haber llegado desde los Estados Unidos en un vuelo de deportados. Ha sido todo catastrófico. Bien, dale play al video, por favor. Nosotros podemos decir que al día de hoy, 8 de julio de 2026, 3.811 hermanas y hermanos lamentablemente han fallecido por causa de la tragedia del doblete sísmico, 16.740 heridos, 6.462 venezolanas y venezolanos han sido rescatadas y rescatados de los escombros. Hemos atendido 86.794 familias. Hemos certificado que hasta este momento 17.907 personas se encuentran sin vivienda o por una afectación muy severa porque se desplomó el edificio o la vivienda donde vivían. Se han afectado en total 856 edificios y de esos 856 edificios 190 han resultado colapsados por completo. Se han distribuido 9.603.000 kilogramos de comida. Bien. Se han atendido 27.000. Ven acá. Quiero centrarme en el tema de más de 17.000 personas sin vivienda, 856 edificios que salieron afectados, de los cuales 190, según el parte del régimen chavista, terminaron completamente colapsados. Y aquí llevamos varios días nosotros hablando de lo que hallaron los rescatistas, que tienen experiencia respecto de los modelos constructivos en distintas partes a las cuales han tenido que ir a socorrer cuando ha habido una tragedia, que vieron materiales con los cuales fueron construidos, que vieron los edificios en Vargas y en otras partes del país, que vieron también cómo había carencia hasta de columnas en algunos desarrollos habitacionales y el mal empleo, por ejemplo, del anime en cuanto al cómo tenía que ser con hormigón, mezclado en una fórmula de amarre que no se cumplió, según la arquitecta que con mucho pesar confesó, oiga, con muchísima culpa confesó lo mal que se sentía al ver todo lo que estaba ocurriendo. El Pitazo, a razón de ello, ha publicado un contenido que recomiendo leer en extenso. Edificios colapsados y graves daños estructurales por los terremotos. ¿Quién tiene la culpa? Porque es que, claro, luego parece muy fácil decir, no, fue un desastre natural. ¿Y es que acaso no fue un desastre natural lo de los deslaves de Vargas en 1999 y no se hicieron informes sobre lo que pasaba con aquellas tierras? Esos informes no los hizo, entre otros, por ejemplo, el ingeniero Carlos Genatios, informes que fueron desatendidos porque el negocio privó para otorgar más permisos de reconstrucciones en zonas que estaban completamente inhabitables. ¿Es que acaso los japoneses, por ejemplo, pregunto yo, los japoneses no presentaron a tiempo al régimen? Fue en tiempos de este mismo régimen, durante los últimos 20 años, amigas y amigos, un informe sobre las vulnerabilidades en Caracas y en La Guaira, por ser una zona sísmica. Ahora se declara Delcy Rodríguez como si no estaba en toda esta parte de la historia. Conteste con que Venezuela es una zona sísmica, lo dice. Y en consecuencia cumpliremos los protocolos. Están hablando de una, óigame, política de construcción agresiva de edificaciones. Bien, leo aquí este contenido de El Pitazo. En los casos menos graves, las estructuras quedaron con grietas que con el tiempo se pueden reparar. En los peores, los edificios se vinieron abajo dejando solo escombros, así como miles de personas muertas y heridas. Entonces, aquí hay daño, obviamente, humano,
Aquí hay responsabilidades y culpas que evaluar y sobre las cuales que trabajar. O nosotros ya sabemos cuál va a ser la tendencia del régimen, ¿no? A pasar esto por alto. Fue un terremoto, lo lamentamos. El pesar para todos. Las condolencias para quienes perdieron a sus seres queridos en el terremoto. Sigamos adelante, vamos a reconstruir. Pretendiendo ellos coordinar incluso las labores de inversión y de reconstrucción. Cosa que no puede ser, la verdad, cosa que no puede ser. El abogado Emilio Urbina, dedicado a este tema de hallar las responsabilidades y culpas, que las hay civiles, penales, administrativas, de todo tipo. No, compadre. Realiza un informe en el que responde a la pregunta que muchos se hacen actualmente. ¿De quién es la culpa si un edificio cede ante un terremoto? Y pregunta, ¿es que el Estado debe emprender investigaciones técnicas que permitan determinar si las fallas fueron exclusivamente consecuencia del sismo o también producto de errores humanos? ¿El Estado? ¿Cuál Estado? El Estado donde se incubaron los tipos para los cuales solamente valió el negocio a expensas de convertir soluciones habitacionales, hablando de la cosa pública, en trampas mortales para millones. El Estado en el que se incubaron tipos tan corruptos que no les importó los asuntos de imposibilidad de reconstruir en tierra no apta y emitieron permisos sobre los cuales además cobraron muchas comisiones. El Estado que permitió que los privados corrompieran también en esta materia, porque es verdad que no había solamente obra pública derrumbada en todo esto, hay mucha obra privada también derrumbada. Entonces hay que hacer una investigación exhaustiva entre cuánto fue propio de la drasticidad del terremoto y cuánto agravó la resulta final, el evento corrupción, el evento de delito en el asunto de las construcciones y más y más. Ahora sí, vete a lo otro. Ahora sí, voy a pasar a la cuenta de Abogados Venezuela, porque en la cuenta de Abogados Venezuela van incluso mucho más allá, amigas y amigos. Sobre este asunto, en la cuenta de Abogados Venezuela, recuerdan que hay, desde el terremoto en Caracas de 1967, una normativa que debió cumplirse. Cojan nota, por favor. Desde el punto de vista económico, los propietarios de los apartamentos son copropietarios del terreno donde se construyó el edificio, que tiene un valor económico que debe ser repartido proporcionalmente en caso de venta o expropiación. Aluden al Código Civil, que dice: la obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por un acto ilícito. Ahora, ¿hay cómo detectar actos ilícitos en todo lo que ha ocurrido? Claro que sí. Esta responsabilidad no es la responsabilidad decenal de 10 años del artículo 1637, que es como una suerte de garantía, ¿no? 10 años garantizado, que digamos la calidad de la construcción. No. Estamos hablando de un acto ilícito que haya causado daño material o moral, como la muerte, ¿no? ¿Cuál es el acto ilícito? Y allá hay consecuencias penales gravísimas. Después del terremoto de 1967, Venezuela adoptó normas de sismo resistencia que se adaptan a los estándares internacionales, que no se cumplieron en la mayoría de las construcciones por corrupción o negligencia en los permisos de construcción y de habitabilidad. En algunos edificios donde se violaron las normas antisísmicas existe una acción de daños y perjuicios compensatorios y de daño moral tanto contra el constructor como contra la autoridad que aprobó los permisos de construcción. Esta acción es tanto para los propietarios como para los inquilinos que sufrieron daños en los terremotos. Los rescatistas han documentado violación a las normas de construcción y violación de altura máxima. Los propietarios de las viviendas que colapsaron deben organizarse, compartir sus teléfonos y tener activas las juntas de condominio para reclamaciones. Espero a que haya lugar a todas ellas, sin que esto se convierta en un pandemonium, en una cacería de brujas. Dale play, por favor, a esta publicación que hicieron en la cuenta de Abogados Venezuela. Edificios que se derrumbaron. Aunque se van a requerir estudios técnicos para evaluar cada caso en particular, los expertos nos han dicho que han surgido muchas dudas sobre cuestiones fundamentales. ¿Cómo se aprobaron los permisos de construcción? ¿Si se realizaron los estudios de suelo? ¿O el tipo de materiales que se utilizaron? Posible afirman que se haya combinado factores como negligencia
negligencia o corrupción. Venezuela tiene una norma de sismoresistencia aprobada después del terremoto de 1967 que ha sido actualizada en varias oportunidades y cumple con los estándares internacionales. El problema no es la norma, sino la manera en que se implementa y cómo se fiscaliza su cumplimiento. Todo esto ocurre en un contexto de profunda crisis económica que por años ha golpeado a Venezuela. Algunos integrantes de equipos de emergencia que han colaborado en las labores de rescate y de remoción de escombros nos han dicho que en algunos edificios se han encontrado con graves irregularidades en la construcción. Los estudios técnicos que se hagan en el futuro probablemente aportarán evidencias que permitan aclarar con mayor precisión qué pasó realmente con la calidad de los edificios que se derrumbaron. Búscame algún cuadro donde se vea el desastre. Ahí, por ejemplo. Ahí, ponle pausa ahí. Pausa. Muy bien, ahí se ve más o menos. Ahí, ese está mejor. Miren, yo quiero cerrar esta parte con mucha seriedad, con mucha honestidad y con mucha humanidad decirles, porque todos hemos sentido el dolor nunca imaginable al sentido por quienes quedaron ahí en un trance, hasta muchos perder la vida por falta de rescate a tiempo. Para nada imaginable, tampoco con el dolor de los familiares que quedaron con la duda de que quizás el suyo habría podido salvar la vida si hubiera llegado un rescate a tiempo. Para nada imaginable tampoco el dolor nuestro con el de aquellos que saben que lo más probable es que perdieron la vida de ipso facto por la drasticidad en que cayeron los materiales tras derrumbarse los edificios. En esto, que no se permita que alguien bocasa y descaradamente pueda decirnos, y ustedes sacarán la correlación, si perdiste tu casa, si perdiste tu apartamento, si tus familiares murieron a causa de que hubo mal otorgamiento de permisos o malas construcciones, supéralo, perdónanos y vente con nosotros que vamos a seguir gobernando. No, señor, no, señor. Ya saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? En esto no puede haber cabida eso. Por eso, la recomendación de la Cuenta de Abogados de Venezuela es de suscribirse al 100%. Atentos los vecinos, organizados, comunicados, porque va a ser la de estos tipos el intento de también aquí pasar la página. Y nada ocurrió cuando mucha muerte se derivó de desatender los informes y de la corrupción a la hora de otorgar permisos y a la hora de pedir rápidas construcciones, que fueron un negocio para muchos, muchos, muchos. Vamos a la pausa y venimos para el corolario ya de la entrevista el día de hoy.